Buenas noches, Dios les bendiga. Un tiempo con la palabra de Dios es un tiempo con Dios. Esta noche, 21 de julio de 2020, miércoles 21 de julio de 2020, estamos acá dispuestos para compartir la palabra de Dios, para compartir palabra que bendice, palabra que levanta, palabra que alimenta a cada uno de nuestros corazones en Cristo Jesús. Mientras van añadiéndose hermanos y hermanas para poder escuchar este compartimiento en esta noche, bueno, vamos siempre a dar gracias al Señor por todo lo que Él permite que hagamos en nuestro día a día, cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Hoy día vamos en un tiempo en la palabra de Dios, es un tiempo con Dios. Vamos a compartir un tema que considero que es un tema muy importante en la vida de cada uno de nosotros como cristianos, como hijos de Dios, que tiene que ver con el ánimo que podemos tener algunos días de nuestra vida. ¿Qué hacer cuando has perdido el ánimo? Cuando de pronto sientes que has perdido la fuerza, la energía que de pronto nos mueve cada día. El ánimo está siempre ligado al alma del hombre. Cuando éste se pierde, cuando se pierde el ánimo en la vida de las personas, lo que podemos ver en ellas mismas es personas desanimadas, personas sin ganas de vivir, personas como que han perdido la energía de la vida, personas que disminuye en intensidad su vida y también en voluntad y aliento, o lo que comúnmente llamamos y conocemos como personas desalentadas. Por eso, ¿qué hacer cuando has perdido el ánimo, la fuerza o la energía? Estamos hablando al pueblo de Dios, a hombres y mujeres que han nacido de nuevo en Cristo Jesús, pero aún así, podemos como cristianos de pronto en algún momento de nuestras vidas, por diversas circunstancias, sentirnos como que estamos perdiendo o hemos perdido ese ánimo, esa fuerza, esa energía que podemos tener cada día para vivir. Ya les decía, el ánimo está ligado siempre al alma de las personas, al alma del hombre, y cuando este ánimo se pierde, las intenciones de vida disminuyen y también la voluntad y el aliento de vida. Hablamos por eso al pueblo de Dios que de pronto bajo determinadas circunstancias puede perder el ánimo, puede perder el valor y puede perder esa fuerza que de pronto ha estado guiando su vida y su corazón. El pueblo de Dios nacido de nuevo, tenemos siempre, y eso hay que tener claro en nuestro corazón, dos naturalezas, la espiritual y la natural o carnal. Partiendo de ese principio, partiendo de ese conocimiento, entonces estamos hablando de qué hacemos, qué podemos hacer cuando de pronto en nuestra vida hemos perdido el ánimo, hemos perdido la fuerza y hemos perdido la energía en nuestra vida. Tal vez tú estás pasando por esto en este momento, tal vez estás sintiéndote desanimado, desalentado, sin energía y sin fuerza. Cuando perdemos el ánimo, estamos de pronto a unos pasos de la depresión. La depresión que está ligada a la pérdida de la voluntad, no tener ganas de nada, sin aliento. Personas que de pronto cuando han perdido el ánimo despiertan sin aliento, sin ganas, sin deseos de vivir, como comúnmente conocemos. Por eso vamos a ir a la palabra de Dios, que es la que en definitiva nos guía, nos enseña y nos muestra el mejor camino a seguir. Segunda de Corintios capítulo 10, versos 4 al 5. Segunda de Corintios capítulo 10, versos 4 al 5. Dice la palabra del Señor: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Dice el verso 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento
a la obediencia a Cristo. Qué importante entender, conocer lo que el Señor en su palabra tiene para cada uno de nosotros cuando nos encontramos en diversas circunstancias en nuestra vida, en nuestra alma, en nuestro corazón, como el caso que estamos compartiendo. ¿Qué hacer cuando de pronto has perdido el ánimo, la fuerza o la energía en tu propia vida? Dice la Escritura. Primera cosa a considerar como hijos de Dios, como pueblo de Dios, como cristianos. Las armas de nuestra milicia no son carnales. No se trata de poder de concentración, de cuánto puedo concentrarme para no sentirme desanimado, desalentado o sin energía. No se trata de mi fuerza. Las armas de nuestra milicia no son carnales. Y esto es importante. Al decir que no son carnales, es decir, nos está diciendo la palabra que reconozcamos que tenemos dos naturalezas, una naturaleza espiritual y la otra natural o carnal. Entonces, nuestras armas, de las armas que tenemos como milicia, no son carnales. No vamos a acudir a nuestra fuerza, no vamos a acudir a un arma carnal para combatir el desánimo, la falta de fuerza o energía, sino que más bien dice que nuestras armas son poderosas. ¿En quién? En Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas. Escúchenme bien esto, hermano. El desánimo, la falta de fuerza, la falta de energía, el desaliento, la depresión son fortalezas que de pronto se levantan en nuestra vida, de que de pronto dejamos que se levanten en nuestra vida. Por eso la palabra de Dios nos da la instrucción por el Espíritu y nos dice primeramente, nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para destruir fortalezas. ¿Cómo? Derribando primeramente argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ahí está la receta y el proceso de cómo y qué hacer cuando de pronto hemos perdido el ánimo, la fuerza, la energía, cuando de pronto estamos desalentados, desanimados. Dice la Escritura en el verso 5, derribando. ¿Qué significa derribar? Derribar significa demoler una construcción y provocar la caída de esa construcción. Es decir, neutralizar esa pared y derribarla. Por eso la Escritura dice derribando argumentos. Usted va a notar que cada vez que de pronto ha permitido que se levanten en su vida argumentos como el desánimo, la falta de fuerza, la falta de energía, el desaliento, el desánimo, la depresión, hay argumentos que nosotros mismos tenemos como fortaleza que hay que derribar, no con armas carnales, sino con armas espirituales que son poderosas en Dios. ¿Para qué? Para destruir esas fortalezas. El desánimo, la falta de ánimo, la depresión, el desaliento son fortalezas, muros que de pronto hemos permitido que se levanten en nuestra vida, en nuestra alma, y que no nos dejan ver más allá de lo que nos está pasando. Y que más al contrario nos hacen justificar a través de estos argumentos el por qué estamos de esa manera. Y las personas cuando están desalentadas, desanimadas, deprimidas, etcétera, etcétera, podemos tener una cantidad tremenda de argumentos que constituyen justamente la construcción que hemos permitido que se levante en medio de nosotros. Son como paredes que debemos derribar. Por eso dice, esos argumentos deben ser derribados.
juntamente con toda altivez que se levanten contra el conocimiento de Dios. Usted va a notar que todos esos argumentos de desánimo, de desaliento, de depresión, son argumentos que se levantan o se han levantado con altivez en contra del conocimiento de Dios. Porque en ese momento de pronto más vale tu justificación, esos argumentos que justifican el estado de desánimo, de depresión, de desaliento en el que de pronto un cristiano se puede encontrar, que tienen que ser derribados porque están y van en contra del conocimiento de Dios. Y eso lo que tenemos que hacer es llevar cautivos esos pensamientos a la obediencia a Cristo. Tenemos la naturaleza espiritual para poder obedecer a Cristo. No usemos armas carnales. Eso quiere decir que no tengo que utilizar la fuerza de mi carne, la fuerza de mí mismo, la fuerza de mi ego, la fuerza de mi voluntad, sino que más bien debo descansar en las armas poderosas que Dios me ha dado como hijo nacido de nuevo en Cristo para destruir fortalezas, para derribar argumentos y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios, y así poder llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto es importantísimo. Por eso, primeramente dice la Escritura, derribar, demoler argumentos. Demoler esa construcción que de pronto ha provocado en nuestra vida caída. Porque cuando estamos desanimados, desalentados, deprimidos, hemos caído. Hemos caído porque hemos permitido que se levante, que se levanten muros en nuestro interior, que se levanten argumentos como paredes que no nos permiten ver la verdad en nosotros mismos. Lo que tenemos que hacer es derribar esos argumentos. ¿Qué es un argumento? Es un razonamiento que pretende dar razón a mi razón. Si tú o usted le pregunta a alguien que está desanimado, a alguien que está desalentado o deprimido, sin fuerza o sin energía, las razones por las cuales se encuentra así, lo que inmediatamente la persona va a hacer es sacar los argumentos, las justificaciones, razonar, dar razón a su razón a través de esos argumentos. Decir, me siento de esta manera, estoy deprimido, estoy desanimado, sin fuerza o sin energía, por esto y por aquello, dando razón a su razón. Y cada vez que hacemos esto, lo que estamos haciendo es levantar en nuestro interior cada vez más grandes esos muros y esos argumentos, cuando la palabra de Dios más bien nos dice que lo que debemos hacer es derribarlos. Tenemos la fuerza y tenemos el poder en Dios para destruir esas fortalezas. Esto es importante, primeramente, tener claro en nuestro corazón. Altivez, también habla la palabra de Dios que al derribar argumentos, también derribemos toda altivez, es decir, todo orgullo que se haya levantado en nuestro interior, toda soberbia, toda autosuficiencia, todo desprecio o todo envanecimiento. Muchas veces de pronto aún como cristiano puedes caer en tal argumentación y puedes decir, sí, yo ya sé lo que dice la palabra, yo ya sé lo que dice la Escritura, pero me siento de esta manera. Pero estoy dando razones a mi razón para justificar cómo me siento y cómo me encuentro. No te olvides lo que 2 de Corintios 10, 4, 5 nos dice. Dice que las armas de nuestra milicia no son carnales. Nos está diciendo que no miremos a nuestra propia fuerza, no miremos a nuestra naturaleza carnal, natural, sino que más bien miremos a nuestra nueva naturaleza dada por Dios en Cristo Jesús desde la cruz, porque dice que nuestra nueva naturaleza está
y es poderosa en Dios para destruir esas fortalezas. Por eso que al derribar esos argumentos, esa altivez, ese orgullo, esa soberbia, esa autosuficiencia, ese envanecimiento, lo que tenemos que hacer de ahí es llevar, quitar, separar lo que no es de Dios y llevar las cosas hacia Dios, prisioneros, y retener todo eso que está mal, derribarlo, destruirlo, sacar todos los escombros en nuestra vida que han caído de las paredes derribadas, poderosamente con argumentos no de hombre, no de la carne, sino de Dios. Y esto es muy importante entender, porque nos va a dar las llaves para cuando hemos perdido el ánimo, la fuerza, la energía, cuando de pronto estamos deprimiéndonos. La palabra de Dios dice, lo que pasa es que tienes que derribar esos argumentos que han hecho que te deprimas, que estés desanimado y desalentado, derribes todo argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y lleves cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Si lo que estás pensando, lo que estás creyendo, no está acorde a lo que Dios en su palabra y por el Espíritu nos dice, lo que tenemos que hacer es llevar ese pensamiento cautivo, prisionero, a la obediencia a Cristo. Al hacer esto estamos derribando toda altivez, toda soberbia, toda autosuficiencia y desprecio por la palabra de Dios. Estamos actuando espiritualmente con las fuerzas y el poder que Dios nos ha dado para vivir una vida de victoria. Para eso vamos a tener el mejor ejemplo que la palabra de Dios nos puede dar en estos casos de desánimo, en estos casos que de pronto hay falta de energía, etcétera, etcétera. Vamos a ir a Mateo, acompáñenme en sus Biblias, a Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4. Versículo 3 al 11. Vamos a ver aquí lo que sucedió cuando la tentación de Jesús. Capítulo 4, verso 3 al 11. Y dice, y vino el tentador. El tentador está también alrededor de nosotros, buscando qué hacer en contra nuestra. ¿Y qué le dijo el tentador a Jesús? Le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús respondió y dijo, escucha bien lo que dijo Jesús a el tentador. Lo primero que salió de su boca, escrito está. ¿Dónde acudió Jesús? ¿Qué le dijo al tentador Jesús? ¿Cómo derribó el argumento que estaba queriendo levantar y sembrar en el corazón de Jesús el tentador? Lo que Jesús respondió, derribando el argumento del tentador de Satanás, lo primero que dijo es, escrito está. ¿Dónde? En la palabra, en la escritura. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El momento en que el tentador vino a Jesús y lo quiso tentar y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Lo que estaba haciendo el tentador es aprovechar el hambre que podía tener Jesús en su cuerpo carnal, en su cuerpo natural, y aprovechar el momento y decirle, bueno, si eres hijo de Dios, ¿por qué no conviertes estas piedras en pan? Eso, de pronto, si nosotros hubiéramos estado ahí, probablemente hubiéramos tomado esa tentación como una oportunidad, ¿para qué? Para levantar un argumento, ¿no es cierto? Y de pronto hacer justamente lo que el tentador nos estaba diciendo hacer. No, pero Jesús respondió, escrito está.
Él inmediatamente, antes que se levante cualquier cosa en su corazón, lo que hizo es derribar ese argumento que estaba viniendo en forma de tentación de parte del tentador y le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo, como es su costumbre, le llevó, dice, a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo, que estaba a cierta altura. ¿Y qué le dijo el tentador? ¿Qué le dijo el diablo? Otra vez, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Fíjense, usó la escritura Satanás para tentar a Jesús. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Fíjense cómo de manera clara él no estaba usando armas carnales, sino espirituales y poderosas en Dios. Directamente iba a la palabra y le decía, escrito está, también al Señor tu Dios no tentarás. Luego, otra vez el diablo, en el verso 8, le llevó a un monte muy alto, dice, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. ¿Y qué le dijo? Todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Qué estaba haciendo Satanás? El diablo estaba viendo a Jesús que estaba debilitado por la falta de alimento, el cuerpo natural estaba debilitado y a través de la tentación quería potenciar esa debilidad para que de pronto en Jesús se convierta en un argumento y quede cautivo de un pensamiento. Y al quedar cautivo de un pensamiento, su comportamiento externo hubiera sido diferente. Pero Jesús, antes de que suceda eso, directamente lo que hacía era derribar cada argumento que el diablo utilizaba para tentar a Jesús. El verso 10 dice, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, otra vez, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el verso 11 dice, el diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Fíjense cómo y qué hizo Jesús en estas circunstancias. Nosotros estamos hablando en esta noche de qué hacer cuando de pronto has perdido el ánimo, ya has caído, estás desanimado, estás desalentado, estás deprimido, estás sin fuerza, estás sin energía. Allí está el ejemplo de Jesús. Él no cayó, como de pronto nosotros podemos caer en desánimo, en depresión, en desaliento. Pero ¿qué hacer cuando has caído? Porque un hijo de Dios puede caer en esas circunstancias. El ejemplo nos ha dado Jesús antes de. Pero también la palabra de Dios nos dice que cuando de pronto hemos caído en argumentos de este tipo, lo que tenemos que hacer es derribarlos. Y por eso lo primero que la palabra de Dios nos dice en 2 de Corintios 10, 4 al 5 es, las armas de nuestra milicia no son carnales. No se trata de repetir determinadas frases para que de pronto pase mi desánimo y mi desaliento. No. No se trata del poder de concentración que puedo tener yo para sentirme mejor. No se trata de eso, porque esa sería sería un arma carnal. Sería algo carnal, no espiritual. Más bien dice la Escritura, sino que nuestras armas son poderosas. ¿En quién? En Dios. Si hemos nacido de nuevo, estamos en Cristo. ¿Para qué? Para destruir por el Espíritu las fortalezas, la destrucción de fortalezas. ¿Cómo? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia
a Cristo. Tal vez usted en algún momento de su vida ha tenido muchos argumentos para justificar el por qué estaba desanimado, desalentado, deprimido, sin fuerza y sin energía. Pero esos argumentos, la palabra de Dios nos dice que debemos derribarlos, así como toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y entonces llevar cautivo todos esos pensamientos, todos esos argumentos a la obediencia a Cristo. Vamos a ver cómo hacerlo. El ejemplo nos ha dado Jesús antes de caer en desánimo y desaliento o en cualquier otro tipo de tentación. Aquí tenemos Habacuc, capítulo 3, verso 19. Cuando de pronto estás desanimado, desalentado, sin fuerza, sin energía, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Derribar esos argumentos. ¿Con qué? Con las armas poderosas en Dios para destruir esas fortalezas. ¿Cómo destruye esas fortalezas cuando de pronto estoy desanimado, desalentado, deprimido? Porque estas cosas pasan en nuestra alma. Como dice Habacuc 3:19, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. En vez de declarar, en vez de argumentar tu desánimo, en vez de argumentar tu desaliento, tu depresión, tu falta de fuerza y tu falta de energía, lo que debemos hacer es derribar el argumento. ¿Cómo? Con las Escrituras. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies, el cual hace tus pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Esa es la forma de derribar esas fortalezas, esos argumentos. En Nahum capítulo 1, verso 7. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Al declarar con nuestra boca y con nuestro corazón las Escrituras, estamos derribando los argumentos que sosteníamos en nuestro interior para mantenernos desalentados, desanimados, deprimidos, sin fuerza o sin energía. Jehová el Señor es mi fortaleza. Jehová es bueno y fortaleza en el día de la angustia. No voy a buscar fortaleza en mí mismo, no voy a buscar fortaleza en lo que yo puedo hacer. Mi fortaleza, tu fortaleza, viene de Jehová, el Dios de los ejércitos. De ahí viene nuestra fortaleza. Por eso, citar la Escritura en nuestra vida, en nuestra alma, para derribar estas fortalezas es la clave. Jehová el Señor es mi fortaleza, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Isaías 12:2, otro argumento. He aquí Dios es salvación mía, me asegurará y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Isaías 26:4. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. ¿Qué creen que pasa con esos argumentos que se han levantado como paredes en nuestro interior? Argumentos de desánimo, de desaliento, de falta de fuerza, de depresión. Cuando hablamos la palabra de Dios, cuando le hablamos la palabra de Dios a nuestra alma y decimos, confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. No estamos viendo nuestro alrededor, estamos viendo al Dios de los ejércitos. Estamos haciendo uso de esas armas poderosas en Dios. Ya Jesús nos demostró en Mateo 4:3-11, usar la Escritura para derribar los argumentos del enemigo es la clave, porque la Escritura, la palabra de Dios, es inspirada por Dios. Al tú usarla, al yo usarla, estamos derribando argumentos en Dios
que el enemigo ha podido levantar en nuestras almas, en nuestro interior. Argumentos de desánimo, de falta de fuerza, de desaliento y de depresión. ¿Qué dice el Salmo 18? Acompáñenme al Salmo 18. Salmo 18, capítulo 18, versículo 1, 2 y 3. Salmo 18, versículo 1, 2 y 3. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Qué importante esta declaración que derriba argumentos. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Te cuento que el desánimo, el desaliento, la depresión, la falta de fuerza y energía son enemigos nuestros, no son amigos nuestros. Por eso aquí la Escritura dice muy claramente: Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Porque no estás poniendo tu confianza en tu fuerza, sino en Dios, en lo que Él mismo nos habla a través de la Escritura. Si vamos al Salmo 27, acompáñenme en la palabra de Dios, en las Escrituras. Salmo 27, verso 1. Dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Es una manera hermosa de derribar argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Una persona desalentada, desanimada, sin fuerza, sin energía, lo que menos quiere es buscar a Dios. Y tiene argumentos para no hacerlo, porque dice: sí, ¿por qué me siento así? ¿Por qué estoy así? Por eso, lo que tenemos que hacer es lo que el mismo Señor Jesucristo nos enseña en Mateo 4, 3 al 11. Él hizo uso de las Escrituras, porque la palabra de Dios también está el poder de Dios, inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Tenemos otros versículos de la palabra, el Salmo 59. Por ejemplo, acompáñenme en sus Biblias al Salmo 59. El Salmo 59, verso 17, dice así: Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Eres, oh Dios, mi refugio. No caigamos en el engaño de pensar que el desaliento, el desánimo, la depresión es un refugio, como que te está protegiendo en un principio. No es un refugio, es más bien una prisión, de la cual Dios, por su palabra y por la Escritura, te puede librar, no con armas carnales, sino espirituales en Dios, poderosas en Dios, como dice la palabra. El Salmo 73, vamos al Salmo 73, versos 26 al 28. Escuche bien lo que dice la palabra. Mi carne y mi corazón desfallecen. Es un reconocimiento de lo que de pronto está pasando en su vida natural, carnal. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza, para contar todas tus obras. Al citar las Escrituras,
Al hablar la palabra de Dios en nuestro corazón para nuestra alma, estamos derribando argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios, como dice muy bien las Escrituras. Esa es la forma como la palabra de Dios nos enseña, y reconociendo siempre que las armas de nuestra milicia no son carnales, no, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Hemos visto que Jesús utilizó y citó las Escrituras para ahuyentar al enemigo y al tentador. De la misma manera, cuando de pronto hemos caído en la cárcel del desánimo, en la cárcel del desaliento, en la cárcel de la depresión, tenemos la palabra bendita del Señor, que es nuestra fortaleza, que es nuestra guía y es nuestra luz, que podemos hablarla, y al hablarla derribamos todo argumento y toda cosa que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y lo que va a suceder es que nuestros enemigos huirán. Un enemigo del pueblo de Dios, de tu vida y de mi vida, es la depresión, es la falta de ánimo, es el desánimo, es el desaliento, es la falta de fuerza, la falta de energía. Son enemigos que quieren ponerse en nuestro interior y que levantan argumentos en nosotros mismos para que los tengamos y nos mantengan presos. Pero el Señor a libertad nos ha llamado y nos da la llave para poder no solamente sacarlos, sino destruir todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevarlo cautivo, llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cuando de pronto decimos, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de cierva y en las alturas me hace andar. Estamos derribando todo argumento de desánimo, todo argumento de falta de fuerza, de energía, de desaliento, de depresión. Estamos siendo libres, como dice la Escritura, para hacer lo que Dios quiere que hagamos, porque a libertad hemos sido llamados. Un tiempo en la palabra de Dios es un tiempo con Dios. Y esto es importante para cada una de nuestras vidas. Hoy, 21 de julio del 2020, no nos olvidemos lo que el Señor, por su palabra y por su Espíritu, nos ha hablado en esta noche. Dios les bendiga, y estaremos por este mismo medio el próximo miércoles, Dios mediante, para predicar la bendita palabra del Señor. En un tiempo en la palabra de Dios es un tiempo con Dios. Bendiciones.